En el año 2018, en el silencio abrasador del desierto de Sonora, comenzaron a escribirse uno de los capítulos más oscuros y secretos de la historia de México. Todo ocurrió en el ejido La Sombra, una comunidad de no más de 300 habitantes, donde la vida transcurría al ritmo lento del sol y el viento. Los primeros reportes llegaron a las autoridades civiles como simples curiosidades. Un pastor afirmaba que sus ovejas habían desaparecido por completo durante una tarde para reaparecer al atardecer exactamente en el mismo lugar, pero con los corderos notablemente más crecidos. Los niños del pueblo jugaban con amigos imaginarios que describían con un detalle perturbador, asegurando que eran sus propios bisnietos. Pero el incidente que activó las alertas ocurrió en la pequeña escuela primaria. Durante una clase de historia, una niña de 10 años comenzó a hablar fluidamente en un dialecto náhuatl que los expertos Latter identificaron como una variante extinta hacía más de 2 siglos. Cuando le preguntaron cómo había aprendido esas palabras, la niña respondió: "Me lo enseñó el hombre triste del desierto, el que se repite a sí mismo". Fue entonces cuando las llamadas llegaron a las oficinas del CEFAAMX en la Ciudad de México. Alguien había filtrado información sobre fantasmas en el desierto, y el caso cayó en manos del capitán Rodrigo Mendoza, un militar de carrera asignado para investigar fenómenos aéreos no identificados. El equipo del CEFA-MX llegó a La Sombra con equipamiento estándar: medidores de radiación, espectrómetros y cámaras de alta sensibilidad. Lo que encontraron los dejó perplejos. Las lecturas electromagnéticas en la zona mostraban patrones caóticos, con picos de energía que no correspondían a ninguna fuente conocida. Las comunicaciones por radio se volvían imposibles cada tarde entre las 16 y las 16:17 exactamente. Fue la doctora Elisa Monterde, astrofísica de la UNAM asignada al caso, quien notó el patrón más inquietante. Todos los eventos ocurrían dentro de un radio de 5 kilómetros alrededor de un punto específico en el desierto. Al sobrevolar la zona en helicóptero, observaron lo que parecía un espejismo permanente, una mancha en el aire que distorsionaba la luz de manera constante. Al adentrarse a pie en la zona, el equipo experimentó los primeros efectos directos. El capitán Mendoza reportó en su bitácora que, por aproximadamente 3 minutos, no pudo recordar el nombre de su esposa, aunque sabía perfectamente quién era ella. Otro miembro del equipo envejeció visiblemente durante unas horas, desarrollando arrugas profundas y canas que desaparecieron al retirarse del área. La doctora Monterde comenzó a elaborar su teoría. No estaban ante un fenómeno extraterrestre convencional, sino ante algo mucho más complejo. Las alteraciones temporales, los ecos de personas y los conocimientos anacrónicos apuntaban a una manipulación del tejido espacio-temporal mismo. Después de semanas de análisis, el equipo identificó el epicentro de las anomalías, una zona a 20 kilómetros del ejido que bautizaron como el anclaje. Al aproximarse, los instrumentos se volvían locos. Los relojes digitales mostraban fechas aleatorias, las brújulas giraban sin control y las cámaras grababan imágenes que se superponían con escenas de lo que parecía ser el mismo lugar en diferentes épocas. La doctora Monterde logró establecer un patrón. Cada evento anómalo en el pueblo correspondía a un pulso de energía que emanaba del anclaje. Estos pulsos no eran aleatorios, formaban una secuencia matemática compleja que seguía un patrón de Fibonacci inverso. En un intento por comunicarse, Monterde diseñó un transmisor que emitía la misma secuencia hacia el anclaje. La respuesta fue inmediata y aterradora. El espejismo permanente se solidificó durante unos segundos, mostrando imágenes de lo que parecía ser el mismo desierto, pero completamente yermo, sin rastro de vida humana, con cielos rojizos y un sol moribundo. Fue entonces cuando Monterde comprendió la verdadera naturaleza del fenómeno. No eran visitantes de otro planeta, sino de otro tiempo, específicamente del futuro lejano. Eran los últimos vestigios de la humanidad que habían regresado para estudiar el momento exacto de su propia extinción. La revelación creó una crisis en el equipo. Si estos arqueólogos temporales estaban estudiando su extinción, ¿significaba esto que el destino de la humanidad estaba sellado? Peor aún, la doctora Monterde planteó la posibilidad aterradora de que la propia presencia de estos visitantes estuviera causando el evento que venían a estudiar. Cada vez que el anclaje se activaba para tomar muestras del pasado, creaba microalteraciones en la línea temporal. Estas alteraciones, aunque pequeñas, se acumulaban como un efecto mariposa cósmico. Las anomalías en el pueblo no eran simples efectos secundarios,
eran los primeros síntomas de una línea temporal colapsando bajo el peso de la paradoja. Los datos respaldaban su teoría. Las constantes físicas fundamentales en la zona mostraban desviaciones mínimas pero crecientes. La gravedad era un 0.3% más débil cerca del anclaje. La velocidad de la luz mostraba variaciones y la desintegración de partículas subatómicas se aceleraba. El gobierno mexicano se encontraba ante un dilema existencial. Por un lado, las Fuerzas Armadas presionaban para destruir el anclaje con un ataque aéreo. Por otro, la doctora Monterde argumentaba que cualquier acción violenta podría ser precisamente el detonante que desencadenara la catástrofe. Después de días de debate, Monterde propuso una solución radical. En lugar de combatir a los visitantes temporales, había que negociar con ellos. Usando el transmisor modificado, envió un mensaje complejo que combinaba principios físicos con conceptos humanos fundamentales: compasión, sacrificio, esperanza. La respuesta llegó en forma de una nueva secuencia matemática, que Monterde interpretó como una pregunta: ¿qué ofrecen a cambio de nuestro retiro? La respuesta de Monterde fue el acto más controvertido de la historia del CFA-MX. Ofreció una muestra de control, un grupo de voluntarios, incluyéndose a sí misma, que permanecería en una zona de cuarentena temporal cerca del anclaje. Serían la muestra de estudio perfecta, contenida y controlada, a cambio de que los visitantes cerraran su portal y dejaran el resto de la humanidad en paz. El 3 de mayo de 2018, 12 personas dirigidas por la doctora Monterde entraron en la zona de cuarentena. Minutos después, el anclaje desapareció. Las anomalías cesaron instantáneamente. El desierto volvió a la normalidad. Los voluntarios nunca regresaron. Oficialmente, fueron dados por desaparecidos durante una tormenta de arena, pero en los archivos secretos del CFA-MX quedó registrado su sacrificio final. Se convirtieron en los cronautas involuntarios que salvaron a la humanidad de su propio futuro. Hoy, el ejido La Sombra sigue su vida tranquila. Los niños ya no juegan con amigos del futuro y los ancianos no recitan poemas de lenguas muertas. Pero cada año, el 3 de mayo, los instrumentos más sensibles del CFA-MX registran un leve pico de energía temporal en la zona, siempre a las 16:17 horas. Es en ese momento cuando los relojes adelantan exactamente un segundo, y el viento del desierto parece susurrar palabras en un español que aún no existe, un recordatorio de que el precio de la supervivencia humana fue pagado por 12 valientes, atrapados para siempre entre los pliegues del tiempo, convertidos en la lección más importante que la humanidad futura jamás aprenderá. Este archivo permanecerá clasificado por los próximos 50 años, no para proteger secretos tecnológicos, sino para honrar la memoria de aquellos que se sacrificaron por un futuro que nunca conocerán, pero que gracias a ellos, ahora existe. Yo te presento la evidencia. Lo que tú creas, al final, es tu decisión.